20 de noviembre de 2021. Estoy trabajando el tema de la eutanasia. El homicidio pietístico está contemplado en el Código Penal, la Ley 599 de 2000 actualmente, en el artículo 106. Y dice que el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 y 54 meses. Este artículo fue demandado por inconstitucional para el año 1997. La Corte Suprema pues resuelve el asunto con la sentencia C-239 del año 97, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz. Fue una de las decisiones hito en ese entonces, ya vigente la Carta Política de 1991. Por eso entonces allí se abordaron diferentes temas por parte de la Corte Constitucional y se dan entonces se desarrollan, se declara una desequilibilidad, una sentencia de condicionada o de sentencia aditiva. Es bueno que ustedes sepan ese término. Y entonces cuando se habla de sentencia aditiva, incorpora un ingrediente a la ley para superar un vacío normativo que lesiona la Constitución. Eso incluso tiene unos efectos importantes de manera legislativos, porque de acuerdo con el artículo 243 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: los fallos que la Corte dicte en ejercicio de control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Por eso en esa pirámide de Hans Kelsen, la Constitución, está los fallos de la Corte Constitucional, la Constitución, está la ley, los decretos, y así entonces en ese orden piramidal. Pero la Corte Constitucional dice acá en el inciso segundo: ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Esto que les cito aquí es porque, como lo que se demandó en ese entonces, un ciudadano interpuso pues la demanda para que se declarara inexequible el artículo 326 del decreto legislativo 100 de 1980, cuya sanción para el homicidio pietístico estaba de 6 a 36 meses. Sin embargo, cuando entró en vigencia el Código Penal de la Ley 599 de 2000, 20 años después, se reprodujo el mismo artículo 106 en el mismo texto, sin tener en cuenta lo que había recomendado la Corte Constitucional en ese entonces, es decir, las condiciones en las que consideró la Corte Constitucional de que el delito de homicidio, no existe delito de homicidio pietístico cuando se dan tres condiciones: consentimiento del paciente, segundo, que sea un profesional en medicina quien la realice, y que el paciente esté en situación terminal. Esto es de trascendencia, de mucha importancia, porque al demandarse ahora, años después, más de una década después, que se ha demandado el artículo 106, pues se presentaron
posiciones en las que se aducía que era cosa juzgada. Sin embargo, la Corte Constitucional pues admitió, primero que todo, no la admitió la demanda inicialmente, sino que la tuvieron que pues corregir, y finalmente la Corte la recibe, la admite, la Corte en esta decisión pues C-233 del 2021, de ahorita reciente, con ponencia de la doctora Diana Fajardo Rivera. Se aceptó la demanda por 3 razones. Primero que todo, pues se superó el tema de cosa juzgada, toda vez que se había en realidad el texto demandado, o sea, el artículo 326 se reprodujo en el Código Penal actual sin que se tuviera en cuenta lo que había dicho, las condiciones en que había señalado la misma Corte Constitucional en ese entonces. Entonces se quebranta el artículo 243, por eso ahora lo admite también la Corte Constitucional, porque dentro de un nuevo contexto normativo, porque casi 14 años después de que se había declarado condicional esa sentencia C-239 del 97, surgió la tutela 970 del 2014, 17 años después. La T-423 también del 2017, la T-544 del 2017, la T-721 también del año 2017, la T-060 del 2020 y la T-322 del 2017, en la que varias personas, Julia, Sofía, Francisco, María Liria y el señor Reinaldo, fueron casos en los que pues la Corte Constitucional exhorta también además a esto a algunas entidades como el Ministerio de Salud, y ahí entonces se han también dado algunas legislaciones como la Ley 1733 del 2014 sobre cuidados paliativos, la Ley 972 del 2005, la Resolución 971 de este año, la Resolución 1216 del 2015, y hay otras resoluciones a raíz pues de estas tutelas en la que se solicitaba el derecho a morir dignamente por estas personas, y también se da una situación novedosa que es el consentimiento sustituto. En algunos casos, cuando son menores o adultos mayores en los que por su estado de conciencia no pueden dar el libre consentimiento, entonces surge esta figura del consentimiento sustituto. O también el consentimiento anticipado, es decir, antes de caer en un estado comatoso, alguien, por ejemplo, puede solicitar que el derecho a morir dignamente como en una especie de testamento. Entonces, esas son figuras novedosas que no existían para el año 97, y por eso la Corte ahora dijo: no, vamos a revisar este tema. Además, porque aceptó la demanda por 3 razones. Porque se dice que el artículo 106, pues de la actual disposición legal, en cuando entonces se solicita el derecho a morir de una manera digna, eso va en contra pues del artículo 12, es decir, cuando se niega, o a la persona solicita, mejor, la persona solicita morir dignamente porque está en una situación, no en la terminal ya, sino en una situación como aparece ahora, de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Es decir, ya no se da esta condición del paciente terminal, sino una situación de lesión corporal o enfermedad grave, y que entonces, por esa razón, se solicita entonces el derecho a morir dignamente. Pero se venía negando en razón de que ese fallo del C-239 del 97, la condición que colocaba era el del paciente terminal, pero ahora no. Sin embargo, entonces,
tanto la situación del paciente terminal como ahora la situación de lesión o corporal o enfermedad grave e incurable, también la persona puede solicitar el derecho a morir dignamente, porque nadie está, por el principio fundamental, el derecho a la dignidad que está consagrado en el artículo 12 de la Constitución, no estamos sujetos pues a tratos inhumanos, crueles o degradantes. ¿Cómo obligar a una persona a que se someta a un tratamiento sin saber por cuánto tiempo y está solicitando entonces el derecho a morir dignamente? De transgresión al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, porque se desconoce la dignidad humana en dos dimensiones: vivir bien y vivir como se quiera, y vivir sin humillaciones. Eso diferente a la situación por la que se demandó acá en pues por cuando surge pues la demanda en el año 97, que sale la sentencia de la Corte Constitucional, porque en ese entonces se indicó que ese artículo 326, que establecía una sanción de 6 a 36 meses, era una sanción muy leve frente a un delito pues, en esas circunstancias, y que por ende era como si se estuviera dando una licencia para matar. Sin embargo, la Corte revisó en ese entonces, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, y pues se dice pues de que en realidad en el derecho penal sabemos muy bien que el juicio de reproche, que hace parte pues de la culpabilidad, dependiendo de las circunstancias, pues es menor la sanción punitiva. En este caso, el homicidio pietístico, porque es el que mate a otro por piedad, pero con una finalidad: para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Así también estaba en ese texto del artículo 326. Pero entonces el homicidio pietístico pues es con un fin altruista, para poner fin a unos intensos sufrimientos. No como se decía en ese entonces, pues que era una especie de licencia para matar, y que había como unos hipótesis pseudocientíficas, y que por lo tanto era una posición hitleriana como de preservación de la raza humana. Entonces había que matar pues a una persona porque pues ya era un ser, pues como en aquella época de Hitler, en la que efectivamente se llevaba a cámara de gas a personas con situación de salud precaria, personas ya en estado de demencia, etcétera. Eso se conoce de ese asunto de Hitler, los nazis. Entonces, sin embargo, pues no, dice la Corte, porque entre ese juicio de reproche, pues se sanciona el homicidio pietístico es por una situación altruista. Y entonces es muy diferente, pues tiene que haber pues una motivación, porque la norma del artículo 106 dice que es con el fin de poner intensos sufrimientos. Doy un ejemplo, porque una cosa es un homicidio simple o un homicidio agravado podría resultar en el evento en que una persona mate a otra persona, que porque le tenga pesar, porque está en estado de indigencia, porque lo ve en la calle aguantando hambre, y entonces haya que poner fin a esos sufrimientos, pero es una situación muy subjetiva, ¿no? Entonces no va a ser juzgado por un homicidio pietístico, porque es subjetivo. No, es el homicidio pietístico en este caso, ahora con la condición de la Corte de la década del 90, pues se establece que primero que todo haya el consentimiento del paciente. Eso es principal. Y allí fue en donde se zanjó realmente la discusión, porque en esa decisión del doctor Carlos Gaviria hubo varios salvamentos de voto, en la que pues, se dice que el consentimiento jamás podrá darse frente a algunos bienes jurídicos, entre ellos el derecho a la vida, porque esa es la vida,
pues el artículo 11 de la Constitución Política ahora dice que es inviolable, pero que como estamos en un Estado social de derecho ahora de la Constitución Política del 91, pues no podemos, se dice que según el artículo 12, pues el derecho a la vida es inviolable, pero no sagrado. Entonces, una persona puede solicitar frente a una circunstancia especial donde está notificado porque le han dicho el médico tratante de que está en una situación de terminal. No le quedan sino 2 meses de vida, lo que está pasando por allá a una niña ahora muy famosa, y no le quedan sino 2 meses de vida. Hasta se está despidiendo de todos sus grandes amigos, y ustedes tal vez pues ya conocen por redes sociales de quién estoy hablando, pero eso está en situación de paciente terminal. Estos casos de Julia, de Sofía, de Francisco, de María Liria y el señor el señor que responde al nombre de Reinaldo, es que me olvida, Reinaldo, un señor de avanzada edad que cayó en depresión y pedía pues el derecho a morir dignamente, pero no estaba en una situación de enfermedad, de paciente terminal. Y algunos de estas otras personas tampoco estaban en situación de enfermedad terminal, pero sí estaban padeciendo un dolor y un sufrimiento y que se veía pues que no iba a ser curable, o sea, incurable, y por ende entonces habían pedido el derecho a morir dignamente. Algunos, por las trabas que se han presentado en el área de la salud frente a porque primero que todo hay que decir de que en el año 97 la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que se legislara el tema del derecho fundamental a morir dignamente. Sin embargo, no lo han hecho. Es decir, al día de hoy tampoco, porque esta semana, pues ya sabemos la votación en contra de la eutanasia por parte del Congreso, y entonces siguen todavía no oponiéndose a ella, a pesar de que nuevamente la Corte Constitucional en la sentencia C233 ha solicitado un exhorto al Congreso para que se entre a fijar todo lo relacionado con este tema del derecho a morir dignamente, para de una vez entonces superar todo esto que ha surgido de resoluciones ante el Ministerio de Salud, pero que algunos médicos se oponen por cuestión de conciencia, o porque no está claro, porque no se sabe si no lo encuentran en una situación de paciente terminal, y entonces no le dan pues vía al tema de la muerte de esa persona. Es lo que está pasando aquí con el señor Rodrigo Escobar, me parece ser de aquí de Cali, que ha tenido ya 2 accidentes cerebrovasculares y tiene una situación complicada y está solicitando el derecho a morir dignamente. Sin embargo, la EPS, creo que es Comeva, se la ha negado. Ya creo que en tuteló. No está en una situación de paciente terminal, pero sí está en una situación en la que está bajo una lesión corporal, una enfermedad grave e incurable, que no le van a decir que está para morirse en 2, 3, 4 meses, no. Entonces esa era otra de las situaciones complicadas allí, en la que se tenía que decir, bueno, paciente terminal y no le quedan sino 6 meses de vida, listo. Entonces hágale pues entonces al derecho a morir dignamente. Entonces toda esa discusión es la que se conoce aquí en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Permítanme a ver cómo está el tiempo. Estoy sobre los 20 minutos. Voy a tratar de mirar aquí a puntualizar algunos apartes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, perdón. En el ítem 381, en la página por ahí 98, porque esto tiene 165 páginas también, recordemos que aquí hay un salvamento de voto, aclaración de voto también. Dice aquí en el ítem 381, hablando del precedente vigente y la jurisprudencia en vigor.
En la sentencia C-239 de 1997, al analizar dos problemas jurídicos sobre el homicidio por piedad, artículo 326, la Sala Plena sostuvo que la conducta estaría justificada si concurrían tres condiciones, entre las que incluyó la existencia de la enfermedad terminal. Esta condición se derivó de un argumento presentado en el marco de la ponderación entre el derecho a la vida y el derecho a la autonomía personal. En este sentido, dijo la Corte que cuando la persona enfrenta una enfermedad terminal grave e incurable y está interesada en hacer un tránsito digno entre la vida y la muerte, el deber de protección a la vida cede, pues la muerte se muestra inexorable en un plazo breve. Así que la persona no estaría escogiendo entre vivir muchos años dignamente o morir, sino entre morir pronto, en un momento indeterminado, sufriendo y bajo condiciones inciertas, o morir de una manera inmediata, de una manera elegida por el propio paciente. Y entonces se acude a la metáfora del peso de principios. La Corte estimó que es más leve el deber de protección a la vida en vísperas de su fin, lo que confirmaría la prevalencia de la autonomía y la autodeterminación. ¿Eso qué significa? Pues que prima el derecho de la autonomía y la autodeterminación, porque yo puedo decidir y escoger en qué momento me quiero morir. Entonces, eso es muy importante frente a esta decisión. Entonces, pues claro, dice la Corte que se minimiza ese deber de protección en la vida cuando se está pues ya a puertas en vísperas de su fin, y que la persona entonces puede decidir y escoger ya una vez enterada de toda su situación, y consentir y decir, bueno, yo no quiero seguir viviendo más porque no aguanto más este dolor y este sufrimiento. Y eso se da pues de acuerdo a esta decisión esa postura que venía desde el año 97 por parte de la Corte Constitucional. Por otra parte, en la exposición de la línea jurisprudencial sobre el derecho a morir dignamente, las distintas salas de revisión dictaron 7 sentencias entre los años 2014 y el 2020. En cada una de ellas se presentó la referencia a 3 condiciones de justificación del homicidio por piedad: consentimiento, intervención médica y la enfermedad terminal. Y en algunas de estas, la corporación verificó específicamente si se presentaba una enfermedad terminal para adoptar la decisión de fondo. Concretamente, este aspecto fue uno de los fundamentos para considerar que las entidades prestadoras de servicios de salud violaron los derechos de Julia, T970, Sofía, quien padecía un cáncer, la T423, padecía un cáncer particularmente agresivo y no pudo acceder a la valoración del comité interdisciplinario para determinar la posibilidad de acceder a un servicio para la muerte digna. Fue también un argumento de apoyo para negar el amparo a Reinaldo, el señor de 90 y pico años, la T322. El señor que en sus 89 años solicitó procedimiento de eutanasia porque estaba inmerso en una situación de soledad y abandono y con un cuadro médico depresivo. Operó de la misma manera en el caso de María Liria, T060. Y fue una de las razones para negar el amparo a Hanner, el otro joven. Hanner no está aquí citado, no está en el tablero, pero Hanner es un preso desde allá mismo por una situación también, no de enfermedad terminal, sino por un sufrimiento incurable, un dolor debido a una situación de enfermedad que estaba padeciendo. Solicitó el derecho a morir dignamente y se le negó. Hanner, entonces, privado de la libertad y con varias patologías que no estaban siendo tratados por la prestadora de servicios de salud, pero que no habían sido calificados como graves, incurables, ni mucho menos como enfermedades en fase terminal. Esa es la sentencia T132 del 2006. Las sentencias
T21 del 2017 supone una reflexión adicional, ese es de una jovencita. En esta, el desconocimiento del derecho de petición y la negligencia en el diagnóstico llevó a la vulneración de distintas facetas del derecho fundamental a morir dignamente. Los cuidados paliativos, la adecuación o limitación de esfuerzo terapéutico y la prestación concreta de un servicio para la muerte digna. La negligencia mencionada es particularmente relevante para el asunto objeto de estudio. Nunca existió un pronóstico sobre la expectativa de vida restante de la paciente. Su ausencia impidió no solo que los médicos contribuyeran a su muerte, sino que incluso supuso una tardanza en los servicios de cuidados paliativos, que tienen un carácter básicamente humanitario y plasman también la condición del médico como cuidador y orientador del paciente. Entonces, en este orden de ideas, aunque con distinta intensidad y fuerza en la argumentación de cada sentencia y en la decisión finalmente adoptada, lo cierto es que este requisito no solo fue establecido en la sentencia C-239 de 1997, sino que hace parte de la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional. Es decir, las razones por las cuales la Corte entonces asume el estudio de esto para poder determinar entonces si insistir en que ahora pues están dos consentimientos, dos condiciones: consentimiento del paciente, que sea un profesional en medicina quien la realice, y además de eso ahora no es por solamente que sea paciente terminal, sino que esté padeciendo de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable que le produzcan intensos sufrimientos. La ponderación entonces, dice la Corte aquí, entre los principios de dignidad y la vida. Vamos con el tiempo, yo creo que ya. Dice aquí la Corte Constitucional entonces, cuando se habla de la dignidad humana, dice que la vida debe entenderse desde un punto de vista que supera la mera subsistencia. En el marco de una constitución que gira en torno a la defensa de los derechos del ser humano, la vida es un derecho y un valor que debe concebirse como la existencia en condiciones acordes con la dignidad humana. Por ese motivo, frente a la mera subsistencia, la calidad de vida apreciada de acuerdo con los intereses del sujeto adquiere un significado protagónico en el equilibrio de razones constitucionales efectuado por la Corte. Tercer paso, la vida y las decisiones autónomas al final de la vida. El ordenamiento constitucional confiere un lugar central también a la autonomía, como una consecuencia de la consagración de la dignidad humana. La autonomía debe proyectarse en la facultad de la persona de adoptar decisiones trascendentales sobre su vida. No es admisible imponer a una persona contra su libertad y autonomía seguir viviendo en condiciones que considera incompatibles con su dignidad como ser humano. En consecuencia, si la persona solicita el procedimiento para acceder a una muerte digna y consiente libremente a su realización, la conducta se entiende justificada. Bueno, si bien es cierto pues que se dice que pues el deber se minimiza frente a la expectativa de vida cuando ya está por terminar, pues no es absoluto, porque la Corte dice, no, un momento, pues de todas maneras el Estado debe, pues de acuerdo a nuestra Constitución, prodigar antes la atención a las personas que están en una situación como en estos casos. Al contrario, con ellos es que debe tener pues más una protección mayor, y por eso entonces se habla de los cuidados paliativos de la Ley 1733 del 2014, que es conocido como la ortotanasia, y la distanasia, que es en la extensión de la vida por todos los medios posibles. Pero de todas maneras, pues lo que se quiere resaltar es que es decisión de la persona, por ese derecho de autonomía y por esa dignidad humana, eso en el tema de vivir bien y vivir como se quiera, para entonces indicarle bajo esas condiciones a que haya el consentimiento del paciente, o también el consentimiento sustituto, ahora también el consentimiento anticipado,
que sea un profesional de medicina quien la realice, y para que entonces ahora, de acuerdo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues por lo menos los médicos no protesten, en el sentido de que pues si se les solicita y les corresponde, entonces poner un final feliz para ese paciente que quiere y desea morir dignamente, pues se cumpla. Es lo que está pasando con el señor aquí de Cali, el señor un tocayo Escobar, pues que reclama y pide de que no quiere seguir viviendo más porque está en una situación difícil para él y su familia, que son los que realmente están acompañándolo en esa situación crítica. Ítem 396. Es importante advertir, antes de avanzar en este argumento, el argumento es que en criterio de la Sala es necesario amparar el precedente establecido de manera que la autonomía y la autodeterminación al momento de la muerte se ejerzan también ante enfermedades que no son terminales, pero que son graves e incurables y producen intensos sufrimientos, tal como lo exige el artículo 106 del Código Ley 599 de 2000. Antes de avanzar en este argumento, dice la Corte que el deber del Estado de proteger la vida ante enfermedades terminales no es inferior al deber de proteger la vida de otras personas, pues quienes se encuentran en esa condición son sujetos de especial protección y de deberes del Estado hacia ellas, y su bienestar son reforzados. Si una persona en estas condiciones solicita del Estado todas las prestaciones disponibles para soportar la vida, así como los cuidados para paliar el dolor, cuidados paliativos, ley 1733 del 2014, entonces si una persona solicite las prestaciones disponibles, entonces cuidados paliativos para paliar el dolor, las autoridades prestadoras de servicios de salud y personal médico, incluidos las y los enfermeros, deben adoptar las medidas requeridas para brindarle al nivel de más alto de bienestar posible. Por esa razón resultaría equivocado sostener, dice el ítem 397, página 102, resultaría equivocado sostener que la decisión adoptada en la sentencia C-239 tiene como soporte esencial esa consideración sobre la atenuación de los deberes de protección a la vida. Por el contrario, lo que opera como pilar de las consideraciones expuestas es el respeto a la persona humana, por la manera en que valora sus condiciones de vida como dignas o indignas y humillantes, a partir del sufrimiento que padece derivado de una condición de salud de especial gravedad. Este respeto da lugar a una decidida defensa de su voluntad y capacidad para autodeterminarse en todas las etapas de la vida, incluso su desenlace. Además, reitera la Sala que la Constitución política no privilegia ningún modelo de vida, y en cambio sí asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, que implica contar con la opción autónoma de elegir un modo de muerte digna. En ese sentido, la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos, de la degradación física o moral, o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento. Entonces, en ese orden de ideas, la ponderación realizada en 1997 constituyó un hito trascendental en torno al derecho fundamental a la dignidad, en especial en lo que tiene que ver con la dimensión entonces de autonomía y autodeterminación de las personas, así como en la comprensión de la vida a partir de una concepción que supera la mera subsistencia y atañe a condiciones mínimas de existencia. Entonces, al observar que el tipo penal de homicidio por piedad exige desde su configuración legislativa un sujeto de condiciones de salud extremas, así como una experiencia de sufrimiento intenso que aseguren que las prestaciones para la muerte digna se dirijan únicamente a personas ante cuyas condiciones la medicina no tiene actualmente respuestas distintas al intento de manejar el dolor intenso, como se explicará más en detalle en los párrafos siguientes. En criterio de la Sala, la exigencia adicional de un pronóstico de muerte próxima
o enfermedad en fase terminal, entre paréntesis, no contribuye a maximizar la autonomía y la autodeterminación. En cambio, sí puede imponer la continuación de la vida en condiciones que la persona considera indignas o humillantes. Mire que lo importante de este tema de la violación al artículo 12 de la Constitución Política. Bueno, comparte entonces la Corte en ese contexto algunas consideraciones del Tribunal Constitucional alemán en la reciente decisión adoptada en torno a la penalización del suicidio asistido. Esta autoridad judicial consideró, en una ponderación entre la autonomía, la vida, el derecho a la personalidad, la identidad y la facultad de autodeterminarse, que, comillas, la decisión de poner fin a la vida propia tiene un significado de lo más vital para la existencia de uno. Refleja la identidad personal de uno y es una expresión central de la persona capaz de autodeterminación y de responsabilidad personal. Para el individuo, el propósito de la vida, y sí, y por qué razones podría considerar terminar con su propia vida. Es una cuestión de creencias y convicciones muy personales. Indicó además que la decisión en torno a la muerte autodeterminada no puede limitarse al derecho a rechazar por propia voluntad los tratamientos de soporte vital y entonces dejar así que una enfermedad terminal siga su curso. Bueno, sigue entonces allí considerando estos aspectos del derecho comparado. Y luego aborda el tema por acá en el ítem 409 sobre la dignidad humana y la integridad física y moral, segunda dimensión del problema jurídico. Entonces, según se expresó en los fundamentos normativos de esta providencia, la dignidad humana es un valor fundante del ordenamiento jurídico y una norma de carácter complejo, de la que desprenden tres grandes contenidos: la autonomía de la persona, vivir como se quiera; la integridad física y moral, vivir sin humillaciones. De conformidad con el análisis recién efectuado, la norma demandada interfiere de manera desproporcionada en la autonomía y la autodeterminación de cada persona para escoger un plan de vida. Y en los eventos asociados a la muerte digna, también de elegir el momento y modo en que desean terminar su existencia, en el marco del respeto por su dignidad. En adición a lo expuesto, ítem 413, la Corte Constitucional, al dictar la sentencia C-239, expresó con particular fuerza que no es válido exigir a una persona que resista sufrimientos o dolores insoportables para defender un modelo de vida, como el del mártir que afronta cualquier padecimiento ante su valor sagrado. Todo ello debido a que el ser humano no puede ser un instrumento para la sublimación de ese modelo, pues ello implica someterla a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Y sigue entonces diciendo la Corte Constitucional, pues, y habla ahora sobre el tema del dolor y el sufrimiento, y aborda allí temas ya de índole científico. Bueno, también pues habla la Corte Constitucional, hace un resumen de todas estas sentencias de tutela, T970, el caso de Julia, el caso de Sofía, el caso de Francisco, donde se habla del consentimiento sustituto en la T544, el caso T721 de LMMF, consentimiento también sustituto, el de María Liria y el de Reinaldo, el señor de 89 años. Y entonces, a raíz de eso les decía que se exhorta al Ministerio de Salud y salen estas resoluciones, pero no han sido pues suficientes. Y por esa razón la Corte vuelve y retoma y prolonga entonces, digámoslo así, complementa la decisión que ya se había abordado en la C-239, pero para finalmente decir que ahora no solamente se da, las condiciones es del consentimiento del paciente debidamente informado y ese consentimiento sustituto o el consentimiento anticipado, que sea un profesional en medicina quien la realice y entonces ya pasamos al plano de que no solamente sea enfermedad terminal, sino también dolores
o una enfermedad incurable que le produce intenso sufrimiento, dolores y sufrimiento. Bueno, listo, entonces la Corte, para ya ir cayendo finalmente, pues terminando este tema, porque ustedes pues me imagino que se van a dar pues también la pela leyendo esta decisión de 160 y pico páginas, incluyendo los salvamentos y aclaración de votos. Listo. Precisión en torno al alcance de la decisión. Entonces, este ya está en el ítem 440, página 112. La Corte Constitucional, en el caso objeto de estudio, abordó el problema de establecer si la condición de enfermedad en esa fase terminal necesaria, junto con el consentimiento del paciente y la intervención médica, afectaba dos de las tres dimensiones de la dignidad humana: la autonomía y en especial la posibilidad de autodeterminarse al final de la vida, y la integridad física y moral, reflejada a su vez en el derecho a no ser sometidos a tratos inhumanos, crueles o degradantes. En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia vigente, el consentimiento es el núcleo del derecho al acceso a servicios de muerte digna. Eso es fundamental. Pese a que los salvamentos, algunos insistan de que el consentimiento, pues que entre otras cosas, pues recordemos que el artículo 32 del Código Penal, ausencia de responsabilidad, nos dice en el numeral segundo: se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Es un tema interesante también para desarrollarlo pues en una clase aparte sobre el asunto del consentimiento. La intervención médica es una condición necesaria, pues solo el profesional de salud puede dar la información y orientación necesaria para que el consentimiento sea informado y para realizar el procedimiento de manera adecuada. El consentimiento debe ser inequívoco y constante en el tiempo, razón por la cual debe arbitrarse mecanismos para que éste sea confirmado. La Sala considera imprescindible señalar que, ítem 443, la persona que padece una condición de salud extrema, enfermedad grave incurable, es un sujeto pleno de derechos, sin perjuicio de la orientación que pueda requerir del médico tratante para alcanzar la decisión que responda de mejor manera a sus intereses. Esta afirmación surge a partir de una transformación en la relación médico-paciente análoga a la que se ha dado en el marco de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Bueno, sigue ahí entonces: corresponde tanto al Congreso de la República, dice en el ítem 446, como al Ministerio de Salud y Protección Social, en el ámbito de sus competencias, determinar los elementos que hagan operativas las garantías asociadas al derecho a morir dignamente, así como los aspectos de la manifestación del consentimiento propio o sustituto, la suscripción de documento de voluntad anticipada, al igual que profundizar en la eficacia de todas las facetas del derecho en cuestión, siempre respetando los estándares ya definidos por la jurisprudencia constitucional. En el mismo sentido, le corresponde actualizar sus regulaciones de acuerdo con esta providencia. Sin embargo, en virtud del carácter normativo de la Constitución y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, las IPS y los profesionales de la salud no pueden exigir el requisito de enfermedad en fase terminal. Esto es la exhortación que hace otra vez la Corte Constitucional, y para ello cita toda esta sentencia otra vez en el resuelve, lo pueden ver. Pero miren ustedes, el Congreso entonces vuelve y juega, se niegan. Ya ha habido más de 14 proyectos y nada que le jalan al tema, pues para esto que está haciendo la exhortación de la Corte Constitucional. No obstante, pues esto tiene efectos obligantes, porque las decisiones pues de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Dice aquí finalmente, ya para cerrar: los cuidados paliativos no son incompatibles con la posibilidad de acceder a prestaciones concretas para la muerte digna. Son dimensiones del mismo derecho fundamental. Bueno, sigue la Corte por acá. Vamos en la página.
Entonces dice por acá en un subrayado la Corte Constitucional, página 117, dice: es un deber del Estado avanzar progresivamente en cada una de estas facetas, como ocurre con todo derecho fundamental y en especial con sus facetas prestacionales. Por esa razón no existe la incompatibilidad entre las tres facetas, sino que todas deben contribuir a aumentar la dignidad y la capacidad de autodeterminarse de todas las personas en el umbral de la muerte. Esas facetas son los cuidados paliativos, reducción de los fines terapéuticos para no prolongar pues más, para no hacer una extensión innecesaria, la eutanasia, y regular todo el tema de ayuda a las personas que están solicitando entonces el derecho a morir en forma digna. Por esta razón no puede imponerse a la persona agotar una faceta antes que otra, ni tampoco aceptar un tratamiento que considere desproporcionado, sino que corresponde al paciente determinar cuál es el cauce que mejor se adecua a su condición de salud, a sus intereses vitales y a su concepto de vida digna. Entonces finalmente habla de una cuestión aquí, que la pendiente resbaladiza. ¿Y eso qué quiere decir? 461 dice: muchos autores que se han ocupado de la eutanasia se refieren a una objeción ampliamente conocida como la pendiente resbaladiza. Esta expresión es utilizada en el ámbito de argumentación para referirse a una falacia. Paréntesis: un argumento que parece bueno pero que en realidad no lo es, pues esconde una trampa o una imprecisión que la invalida. Cierro paréntesis. La pendiente resbaladiza se presenta cuando las premisas conocidas permiten llegar a una conclusión, pero alguien presenta en contra argumento que va mucho más allá de lo que permite inferir razonablemente esas premisas. En torno a la eutanasia, la pendiente resbaladiza tiene un significado un poco más específico, porque claramente en su estructura se parece a la falacia mencionada. Frente a la pendiente resbaladiza, la sala comienza por señalar que ni la regulación actual ni esta sentencia admiten llegar a una pendiente de esa naturaleza. El legislador mantiene hasta el momento la penalización de las conductas analizadas, y si un día decide abandonarla, será necesario conocer sus razones antes que asumir que se deslizó por la pendiente. Y reflexivamente, es un hecho que el derecho a morir dignamente, así como las conductas específicas en su Es un hecho que el derecho a morir dignamente, así como las conductas específicas en que se concreta, suscitan profundas discusiones, y estas pueden ser asumidas en el foro democrático. Más aún, es deseable que así sea. Pero además de las posiciones asociadas a la pendiente resbaladiza, tampoco puede presuponer o asumir que toda decisión en la dirección de la despenalización es errada. Ello supone una suerte de falacia distinta: la petición de principio, en la que rechaza cualquier ampliación a la justificación porque se considera prima facie que el castigo es la única solución. Bueno, y así finalmente entonces la Corte, ya para terminar, dice: declara exequible el artículo 106 de la 599 de 2000, por lo cual se expide el Código Penal por los cargos analizados, en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad, cuando la conducta sea efectuada por un médico, sea realizada por el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión o enfermedad grave e incurable. Segundo, reiterar el exhorto al Congreso de la República efectuado por esta Corte entre las sentencias C239 y todas las que aparecen allí relacionados, notifique y cúmplase. Bueno, aquí sí que mis queridos amigos, colegas, estudiantes, chao, buen fin de semana, espero que esto les haya agradado y les sirva de consulta.